נשיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד, לא ניפול, לא נרד, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד. Hay un solo Señor, hay una sola fe, hay un solo bautismo. Ya estamos claros de que Dios es uno, no hay más. No podemos decir tres personas, porque bajar entonces a Dios al nivel de los hombres. Eso es algo que a Dios le ha gustado toda la vida, ¿está claro? Dios no es hombre, no podemos compararlo con nadie. Él mismo lo dice en el Antiguo Testamento: ¿con quién ustedes me van a comparar? Él es uno, con una pluralidad de manifestaciones. Una fe tiene que ver con la fe como un don para salvación y tiene que ver con un cuerpo de enseñanza. Un solo bautismo. En este caso, de los diversos bautismos que había en el Nuevo Testamento y antes de Cristo, de los diversos bautismos que practicaban los judíos, ¿con cuál se queda el apóstol Pablo en este pasaje que dice un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo? Bautismo del Espíritu. Bautismo del Espíritu. Nunca ahí Pablo no está pensando en agua. Y es importante que cuando leemos un pasaje de la Biblia, nosotros estemos dentro de la mente del autor, en qué estaba pensando el autor cuando hace referencia a eso. En ningún momento está pensando en agua, Pablo. Está pensando el bautismo del Espíritu Santo, y esto solo lo puede hacer Cristo mismo, nada más. Marcos 1:8 lo dijo Juan el Bautista: a la verdad yo los bautizo con agua, pero viene uno detrás de mí que no soy digno de desamarrar las correas de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo. Nada más. Solo Espíritu Santo aparece en Marcos 1:8. Fuego aparece en Mateo y fuego aparece allá en Lucas, recuerden. Pero en este caso solo Espíritu Santo dice, ¿verdad? Ya saben que el bautismo en fuego tiene que ver con juicio. Y eso se dio en el año 70 después de Cristo. Y se viene a mayor escala en el tiempo de la gran tribulación para los judíos y el mundo entero. Vamos a abordar los diferentes bautismos en la Biblia. De uno de los temas, hermano Víctor, de los temas que tiene, si podría ir trabajando me gustaría, ¿no? Porque son uno de los temas escabrosos, ¿verdad? Que la gente, me gustaría que lo escuchen ahí, los que ustedes le envíen el video también, para ver qué pueden decir al respecto, ¿verdad? El bautismo en agua se ha tenido como un sacramento. La Iglesia Católica tiene 7 sacramentos. De los 7 sacramentos, Mano Lester, la Iglesia Evangélica se quedó con ¿cuánto? 3. Bautismo, matrimonio, ¿verdad? Y la Santa Cena, ellos le llaman sacramento. El bautismo en agua se ha visto como un requisito para la salvación. Marcos 16, verso 16, le leen a usted para poder confrontarnos y decir que el bautismo sí es un requisito para la salvación. Recuerden cómo tienen que explicar ese pasaje. Dice que estas señales seguirán a los que creen. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces miramos que hay un requisito, ya no sería por gracia la salvación. De hecho, esto dañaría, ¿no?, la doctrina de la justificación solo por la fe. ¿Cómo aplicaríamos este pasaje? Lo hemos dicho muchas veces. ¿Cómo aplicaríamos este pasaje, hermano? Muchachos, ¿cómo aplicaríamos este pasaje de Marcos 16, 16? A ver. Que se escandalice que no está en los manuscritos. No está en los mejores manuscritos. Es un hecho. 8 versículos. Tiene solo 8 versículos, Marcos 16. 12 versículos fueron añadidos en siglos posteriores. Aparecen solo en manuscritos del siglo XIV al XVII, en manuscritos tardíos, ¿está claro? Por tanto, no podemos basarnos en un texto que es espurio. No está en la Biblia. El bautismo es un requisito para salvación. Mateo 28, 19 le ponen entonces. ¿Qué hacemos con Mateo 28, 19? Hemos venido abordando esos temas. Vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizando en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo lo explicamos? Espuria. ¿Qué parte es espuria? ¿Todo el texto del verso 19 o parte de él? Parte. ¿Cuál sería la parte que es espuria? Padre, Hijo y Espíritu Santo. No se encuentra en los manuscritos. Estamos claros, fueron añadidos, ya hemos dado evidencia,
de que la misma Iglesia Católica, ¿verdad?, en sus catecismos lo dicen, que no está en el texto, es ajeno a la Iglesia primitiva, no aparece en el libro de los Hechos esa fórmula bautismal. Por tanto, todas las personas que han sido bautizadas en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han sido bautizadas en una triada de dioses que no tienen que ver nada con la Biblia. ¿Estamos claros? Fueron consagrados a ciertos dioses paganos, fueron consagrados a los mismos demonios, pero no a Dios, recuérdenlo. Esa es la verdad, no hay otra. Los diversos o los diferentes bautismos en la Biblia. El tema del bautismo es una de las enseñanzas bíblicas más escabrosas. Algunos discuten por fórmula y otros por aspersión, inmersión. Otros dicen que el bautismo salva y que quita pecado. Por otra parte, están los que dicen que es en el nombre de Jesús. Otro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo más importante de todo es qué dice la Biblia al respecto. En los tiempos bíblicos, recuerden que existían diferentes bautismos, ¿estamos claros? Diferentes bautismos. Habían diferentes escuelas rabínicas, y a pesar de haber diferentes escuelas rabínicas, dos que eran las más respetadas, ya se los he dicho varias veces, pero habían muchos rabinos que le enseñaban al pueblo. Y la gente en su tiempo tenían ellos sus maestros, sus rabinos que ellos respetaban, y se bautizaban en nombre de sus rabinos, aceptando las enseñanzas de ellos o aceptando que ellos eran autoridad para interpretación bíblica. Se identificaban en la forma que ellos interpretaban la Biblia. Si nosotros tuviéramos en ese tiempo, ¿se imaginan ustedes en qué fueron bautizados ustedes? Les preguntarían en ayer y tendrían que decir ya. ¿Se acuerdan ustedes Hechos 19? Cuando Pablo llegó a Éfeso, y cuando le pregunta a la gente que está ahí, a 12 discípulos que encontró, ¿en qué fueron ustedes bautizados? En Juan, dijeron ellos, en el bautismo de Juan. O sea que habían pasado ya varios años y ellos andaban trabados todavía con el bautismo de Juan, como los evangélicos andan trabados todavía con la doctrina de bautismo que no es para ellos. ¿Estamos claros? Algunos dicen que tiene que ser por inmersión total, otros dicen que tiene que ser a través de rociar. Otros dicen que el bautismo en agua lo tienen que hacer porque es obligatorio. Unos dicen que tiene que ser en el mar, otros dicen que tiene que ser en un río, otros dicen que tiene que ser en una piscina. Cada quien tiene, verdad, sus propias creencias en cuanto a esto. Viven discutiendo por asuntos de fórmula. Unos dicen que es en nombre del Padre, otros dicen que es en nombre del Hijo. Otros dicen que solo es el bautismo y punto. Los mormones también cayeron en este gran error malinterpretando el capítulo 15 de Corintios 29. Ellos bautizan en nombre de los muertos, los mormones. O sea que es una práctica mormona, hasta el día de hoy ellos la tienen. Y vamos a ver al respecto también en la marcha, qué es lo que dijo el apóstol Pablo respecto a este pasaje, ¿ya? Hay diversos bautismos en la Biblia. En primer lugar, los bautismos de los judíos, que era la aspersión, bañar a los sacerdotes, por ejemplo en Levítico 4, versos 6, 8, 6, 14, 8 y 14, 31 y 32. Éxodo también de Levítico 15 y 16, Levítico y Éxodo 12, 22, 21, 29 y 4. Los judíos tenían diferentes abluciones. Ahí aparece, creo, en Hebreos capítulo 9-10 o 10-9 de Hebreos, cuando dice que, me lo buscan, que los judíos tenían diferentes abluciones. Me buscan versión 60 primero, para que encontremos esa palabra que estoy diciendo. Abluciones, versión 60 primero. Hebreos 9-10 creo que. Sí, que míralo por favor. 9-10. Léalo, versión 60, doctor, primero. Ya que consiste solo de comida y bebida, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reforma de las cosas. Diversas abluciones. Hay personas que no van a buscar qué significa eso, ¿no? Pero si queremos entenderlo, los vamos a buscar otra versión más sencilla. ¿Y qué es lo que nos dice, doctor? Ahí. Esta dice abluciones, pero decía que el viejo sistema constituía solo en ciertos formalismos rituales, que comer o que hacer abluciones o cómo hacer esto y aquello. Ok, otra versión, hermano Kenner. A ver, hermano Camilo, ¿qué dice ahí? Igual. Eran simplemente alimentos, bebida o ritos purificatorios diversos,
observaciones, Rito purificatorio diverso. Dice ahí, Kenner. no se trata más que reglas externas relacionadas con alimento, bebida y diversas ceremonias de purificación. Y diversas ceremonias de purificación, en vez de abluciones, rito. Diversas ceremonias de purificación. Pero así se le mencionaba a los ciertos bautismos del Antiguo Testamento. Exactamente, así es, ¿verdad? Y como es hebreos, entonces tiene esa mentalidad. El hebreo entiende perfectamente la palabra abluciones. Cuando le menciona la palabra abluciones, ellos saben que hay diversos bautismos que ellos practicaban, como el lavatorio de manos, el lavatorio de pies, bañar al sacerdote, el bautismo de la aspersión, de rociar la sangre también en el templo. O sea, que ellos sabían de cuántos tipos de bautismo practicaban. Estos bautismos eran muy común para los judíos. El sacerdote mismo, una vez que iba a comenzar el ministerio, el sacerdote a la edad de 30 años, los sacerdotes eran bañados, ¿estamos claros? O los bautizaban en el lavacro, los agarraban ahí, los bañaban antes de comenzar su ministerio, y luego ellos comenzaban a ejercer el ministerio sacerdotal. Jesucristo, dice Lucas, tenía la edad como de 30 años cuando inició su ministerio, y fue a las aguas bautismales también, para comenzar su ministerio. Pero en el bautismo, recuerden, eran diversas abluciones o ritos de purificación. De hecho, estos ritos de purificación, las personas que los practicaban, no quiere decir que ellos quedaban limpios totalmente, era una sombra de la realidad que iba a llegar. Con esto ellos reconocían, con estos tipos de abluciones, de que realmente ellos eran personas impuras, ¿estamos claros? Cuando Jesucristo llega y se bautiza, Jesucristo, el mismo Juan el Bautista le dice, tú me deberías de bautizar a mí, porque Juan entendió que este era el Cordero verdadero, o sea que la sombra se estaba encontrando con la realidad. Entonces, Jesús llega, más bien recuerden, a asumir una deuda que no es de él, y en este caso, en el bautismo, asume esa deuda, los pecados de todos nosotros para poder pagar esa deuda. Por tanto, estas prácticas de bautismo eran muy común entre ellos. Había un segundo bautismo y eran los bautismos de los esenios. Para ellos era el carácter moral, era de carácter moral, eran diferentes tipos de abluciones también y rituales. Los esenios también tenían este tipo de abluciones o prácticas entre ellos, todos los que iban siendo iniciados, todas aquellas personas que ellos consideraban que iban captando bien la doctrina, que eran bien iluminados, también entraban en estos ritos de bautismo, los esenios, ¿ya? Lo practicaban. Era una práctica no solo los esenios, se cree que de hecho lo practicaban también algunas naciones paganas, practicaban estos bautismos, ¿ya? Como en el caso de los que se bautizaban en nombre de los muertos también, que los corintios se estaban pervirtiendo también, tomando este tipo de verdad de enseñanza. Entonces, los esenios la practicaban. Imagínense, todo el que viniera, por ejemplo, si tuviéramos aquellos tiempos, que se identifiquen con enseñanzas que yo voy abordando, se tendrían que bautizar en el nombre del rabino Mario, ¿se imaginan ustedes? Y luego, aquellos que van siendo más destacados, que van siendo más iluminados, tendrían que tener otro tipo de bautismo también, para hacer la diferencia, ¿no?, de los que son iluminados, ¿se imaginan ustedes? Esa práctica era muy común en los tiempos del primer siglo, recuerden. Tercero, tenemos bautismo de los prosélitos. Mateo 23, verso 15. Hechos 13, 43. Mateo 23, 15 es. Fíjense bien, los fariseos sumergían en agua a los gentiles después de haberlos circuncidado. Esto implicaba que eran actos para acceder a los beneficios de la ley. Dice, por ejemplo, Mateo, ay de ustedes, hipócritas, porque recorren el mundo en busca de prosélitos, y una vez que los encuentran, los hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes mismos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, que recorréis cielos, tierra y mar para ser un prosélito. ¿Qué significa eso? Ay de vosotros, escribas y fariseos, que ustedes mandan misioneros por todas partes del mundo para buscar adeptos, para hacer proselitismo, y una vez que ganan a toda esta gente que son gentiles, los bautizan, los hacen 2 veces hijos del infierno. Ellos bautizaban solo a los gentiles. Este bautismo, recuerden, surge en el periodo del silencio que se le llama entre Mateo y Malaquías. Y este bautismo era solamente para
gentiles, no se bautizaban a judíos, ¿estamos claros? Este bautismo de inmersión total era solo para paganos. Una vez que ganaban a un pagano, a un gentil, entonces, una vez que establecían ciertos puntos de la ley, entonces los agarraban, los circuncidaban y los llevaban a Jerusalén anualmente para ser bautizados a los alrededores del templo. Por eso Herodes le hizo varios bautisterios, ¿verdad? Porque anualmente llegaban los judíos con un montón de gentiles que habían ganado a la ley. Ya llegaban a ser hijos de la ley prácticamente, ¿ya? En Hechos 13:48, cuando ustedes miran a Pedro y miran a toda esta gente predicando, recuerden que todavía ellos no están bien claros, hasta que llegue el apóstol Pablo es quien marca la diferencia. Ellos estaban ganando gentiles, pero lamentablemente estaban también bautizando a los gentiles. El bautismo de Mateo 28:19 es un bautismo netamente para judíos, estamos claros, a ellos es ese bautismo. Juan el Bautista llegó bautizando, y llegó bautizando ¿a quiénes? Judíos netamente. Ese era el designio de Dios para los judíos. Dice Lucas 7:28-29, que los fariseos, los maestros de la ley, no aceptaron los designios de Dios para ellos, no haciéndose bautizar por Juan, desecharon los designios de Dios. Una vez que Cristo resucita, el bautismo queda vigente para judíos, no para gentiles. Pero ¿qué pasó con la iglesia primitiva? ¿Qué pasó con los apóstoles? Los primeros 3.000 que se convierten, de hecho los que están ahí son judíos. Recuerden que netamente judíos, que vengan de todas las naciones del mundo, eran judíos que habían adoptado los idiomas de las naciones y venían a observar la fiesta. Que habían gentiles, cierto, habían gentiles que ya eran prosélitos también. Pero en el trato de Dios con ellos, una vez que esté ahí, el descenso del Espíritu Santo entre ellos, ¿no? Fue netamente con estos 3.000 que fueron bautizados, añadidos a la iglesia. Pero ¿qué es lo que hizo Pedro? Varones Galileos, ¿qué hacemos? Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, dice ya, bautizándolo a ellos. Este bautismo lo siguieron practicando los apóstoles en todo el libro de los Hechos, pero también bautizaban a los gentiles de la misma forma que bautizaban a los judíos, ¿ya? Llega el apóstol Pablo, ahí en Hechos 9, recuerden, cuando llega Ananí y le dice, Pablo, el Señor que te apareció en el camino, pues me ha hablado, ¿no? Y recibe la vista, y luego dice que Pablo se bautizó, era judío, tenía que practicarlo, estamos claros. Pero Pablo, como todo buen convertido, comenzó también a predicar a Jesús valientemente y también bautizó como a unas 3 familias, lo dice allá en 1 Corintios, si lo leen, 1, por favor, verso 13, hasta el 17. Pablo, como todo buen convertido, comenzó a hacer lo mismo que hacían los otros. Miren lo que dice el texto. 1 Corintios 3. 1, verso 13 al 17, doctor. Resultado, que han despedazado a Cristo. A ver, díganme, ¿morí yo por los pecados de ustedes? ¿Fui que alguno bautizado en mi nombre? Gracias a Dios que a nadie bauticé entre ustedes, excepto a Cristo y a Gayo. Así nadie podrá ocurrírsele que estaba promoviendo u organizando una iglesia de Pablo. También bauticé a la familia de Estéfanas. Creo que no bauticé a nadie más, porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Está claro el texto, ¿no? Si Pablo es el apóstol de los gentiles, ¿qué es lo que dice él? Bauticé a 3 familias, no recuerdo si a alguien más, porque a mí Cristo me mandó a predicar el Evangelio, no a bautizar, ¿estamos claros? ¿Cuál es el texto? 1 Corintios 1 es todo el capítulo, pero desde el 13 hasta el 17 lo leímos. Fíjense bien, hay que hacer inferencia, hermano Lester. Algunos dicen, no, pero es que, hacen uso de las figuras literarias cuando le conviene, ¿no? No, es que aquí hay una sinécdoque, tomar el todo por el todo, dicen. No, es que aquí hay tal cosa, aquí hay una simil, no, es que aquí hay, y tratan de inventarlo. Hay que leer bien el texto. Pablo sabía que el bautismo estaba causando divisiones, y que la gente que se estaba convirtiendo a Cristo seguían siempre con la misma mentalidad rabínica, con la misma mentalidad de los judíos que se estaba traspolando a los gentiles. Soy de Pedro, soy de Apolo, soy de Pablo. Hombre, ¿acaso yo los bauticé en nombre mío? Dice Pablo.
Eso es común allá, para los judíos, para los rabinos. Pero entre nosotros no puede ser eso así, dice Pablo. ¿Iba a decir algo, doctor? Hermano, hecho contundente de eso que está diciendo es Hechos 15. O sea, ellos querían judaizar a algunos gentiles que se venían convirtiendo y practicando este tipo de ceremonias que no eran para ellos. Pablo tuvo una gran discusión en Hechos 15:1, ¿no? Es correcto. Y ellos reconocieron que no era la misión de ellos. Exactamente. Ahora, en ese caso, cuando llega Hechos, le dicen los ancianos, es necesario que los gentiles que se están convirtiendo se circunciden. Ahí sí podemos ver que cuando ellos dicen, se circunciden, Lester, después la circuncisión, ¿qué otro acto seguía? El bautismo, obligatoriamente, ¿está claro? Entonces, Pablo, él es clarísimo y dice que 3 familias, no recuerda a alguien más, porque Cristo no lo envió a bautizar a nadie, recuerden. Entonces, este bautismo era que lo crearon los mismos fariseos, era solo para gentiles nada más. Se escandalizaron cuando llegó Juan bautizando de la misma forma, ¿verdad? Los judíos. 4. Bautismo de Juan era un bautismo de penitencia. El bautismo de Juan no era metanoia total, era metanoeo. No era metanoeo, sino metamelonai. Era un bautismo de penitencia. Era sentir dolor por los pecados que se habían cometido. Entonces, cuando llega Juan el Bautista, él llega bautizando, pero al mismo tiempo él lleva un objetivo específico, Lester, ¿verdad? Juan 1:31, ¿qué nos dice el Evangelio? Vamos. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Mas yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. ¿Así es? Por eso vine yo bautizando con agua. ¿Cómo dice ahí, doctor? Yo no sabía que él era el que esperábamos, pero he estado bautizando con agua con el objeto de señalárselo a la nación israelita. Ese era el objetivo de su bautismo. ¿Cuál es el objetivo de su bautismo? Señalarlo, revelar al Mesías. Una vez que el Mesías es revelado, nosotros vemos que Juan desaparece del escenario. Se cumplió el objetivo. Se cumplió el objetivo. O sea que ahí el ministerio de Juan ya terminó su propósito, Gaduque, exactamente, ¿ya? ¿Cuántos años habían pasado? Imagínense, desde ese momento hasta Hechos 19, que andaban trabados con el bautismo de Juan todavía. El bautismo de Juan, entonces, penitencia. Jesús se bautiza, recuerden, se lo repito, para asumir la deuda de los elegidos. ¿De qué deuda están hablando? Decía un predicador, un pastor. ¿De qué deuda habla este? Entonces no ha entendido el plan de redención, ¿se imaginan ustedes? Hermano Oscar. O sea, preguntar, ¿de qué deuda estaba asumiendo Jesús? Dicen. Marco, Hebreos 7:22 me lo leen. O sea, ¿de qué deuda habla? Y cuando uno le dice que esta deuda, hermano Oscar, le decía a ese pastor, Cristo la asumió desde antes que nosotros existiéramos. Esto fue en eternidad pasada, ¿se imaginan ustedes? Donde estaba conferenciando, ahí la manifestación de Dios Padre, Hijo y Espíritu, y ahí Cristo asume esta deuda. Y dice el texto, doctor, 7:22. Gracias a este juramento de Dios, Cristo puede garantizar eternamente el feliz cumplimiento de este nuevo y mejor pacto. O sea que, otra versión dice que Cristo es el fiador de un mejor pacto. O sea que Él adquirió esa deuda desde antes de venir. Al venir, Él viene en cumplimiento, ¿no? Para pagar esa deuda. Y esa deuda, Cristo la asume en el momento que va a las aguas con Juan. ¿Qué le dice Jesús a Juan? Deja que toda justicia se cumpla. En otras palabras, le está diciendo, vengo a satisfacer la demanda divina. O sea, soy el único que puedo satisfacerla, le dice. ¿Estamos claros? O sea, ahí tenía a un justo. Ahí tenía al Cordero perfecto. Ahí tenía la realidad de aquella sombra del Antiguo Testamento. El Cordero, ahí lo tenían ahora, en breve. 3 años después, 3 años y medio después, iba a ser sacrificado el Cordero. Y tenemos este bautismo donde Él asume. El bautismo de Jesús no fue para penitencia, ya que Él no tenía pecado. ¿Estamos claros? Porque si los evangélicos y los mismos pastores dicen es que el bautismo es para reconocer que somos pecadores, por eso Cristo nos dio ejemplo, dice que como Él hizo, hagamos nosotros también. Reconoció Jesucristo que Él tenía pecado. Él era el Cordero sin pecado, y ahí es donde entonces, hermano Lester, se porque se les hace difícil. ¿Cómo entender esto? Jesús no nos da ejemplo
para que nos bauticemos. Jesús más bien llega a bautizarse para asumir una deuda. Y ahí es donde explicamos siempre. Juan el Bautista, ¿quién era él? ¿De dónde descendía? Venía de una línea sumo sacerdotal. ¿Estamos claros? Su madre venía de una línea sumo sacerdotal. Su padre Zacarías también ofició en el templo en esos días. ¿Estamos claros? Juan el Bautista no podía ser cualquiera el que bautizara a Cristo, hermano. Tenía que ser de una línea sumo sacerdotal. ¿Qué es lo que hacía el sumo sacerdote en el templo cuando sacrificaba el cordero? Ponía las manos, transfería los pecados de él, los pecados del pueblo. Pasaba los pecados pasados, presentes y futuros encima del cordero. Esto era una sombra de la realidad que iba a llegar. Porque Jesucristo dice, de todos los nacidos de mujer, aquí el más grande ha sido ¿quién? Juan. Pero los que son como él son más pequeños en el reino. ¿Por qué como Juan? Fíjense bien, ¿por qué Juan era más grande que todos los que habían nacido del antiguo pacto? Que Elías, que Moisés, que todos ellos, ¿se imaginan ustedes? No hizo señales, no hizo prodigios. Pero ¿se imaginan? Era Juan el que estaba concluyendo con esa dispensación del antiguo pacto. Era Juan el que estaba prácticamente transfiriendo el último orden sumo sacerdotal, levítico o arónico. Ahí estaba muriendo. ¿Estamos claros? Era Juan el que estaba transfiriendo en él también el orden profético. Juan es el último profeta, así es, que el último profeta. ¿Dónde dice eso? Me lo busca. Fíjense bien, él era el último profeta, miren bien. Pero al mismo tiempo, Juan, ¿qué es lo que está haciendo? Está transfiriendo los pecados. Miren que, o sea, que el privilegio de Juan, ¿no? O la gracia de Dios en Juan. Aquellos venían, ponían las manos y transferían los pecados. Pero esta era una sombra de una realidad que le iba a llegar. Por eso en Salmo 32 David dice, dichoso aquel, bienaventurado a quienes no se le toman en cuenta los pecados, a quienes sus iniquidades les son perdonadas, a quienes sus maldades les son borradas totalmente, porque ellos apenas eran una sombra, si van con el problema de conciencia siempre, ¿está claro? En cambio Juan, imagínense, hermano Oscar, Juan, al poner las manos, está transfiriendo. ¿Qué efecto sentiría Juan en ese momento, no? Cuando está poniendo las manos sobre el verdadero Cordero y transfiere los pecados de él, los que murieron en el pasado, los que están en el presente y los que van a llegar en el futuro. Ahí, él asume la deuda totalmente, Jesucristo. ¿Estamos claros? Ahí Juan, de hecho, está cumpliendo la ceremonia de los sumos sacerdotes. Ofreciendo el sacrificio perfecto. El verdadero sacrificio. Doctor, y el sacrificio antes que hacían en el Antiguo Testamento, lo que se venía haciendo la sombra, era un sacrificio temporal, porque no cubría los pecados futuros. En el sentido, por eso era la necesidad de que volvían a pecar, tenía que estar constantemente. Anualmente y constantemente el sacrificio de las 9, de las 3 de la tarde, y por eso tuvo que dar Dios una tribu entera, ¿se imaginan ustedes? La diferencia del sacrificio perfecto es que es en pecados pasados, presentes y futuros, ¿verdad? En el caso de Cristo, Él pagó los pecados de los que murieron en el pasado, los que murieron en el presente de Jesús y los que venían en el futuro. Pero al mismo tiempo, Cristo ha cancelado la deuda totalmente que nosotros teníamos con Dios. Canceló los pecados pasados, los que cometieron hoy y los que seguirán cometiendo en la marcha. Fueron cancelados totalmente. ¿Estamos claros en eso, verdad? Amén. Cancelados, una sola ofrenda nada más. Lucas 7:28. Ahí es. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Está claro, ¿verdad? Entonces, él es el último profeta también, el último, no hay más, recuerden. Juan entonces, de hecho entendía que Jesucristo era el Cordero sin pecado. Pedro mismo lo entendió y dice que era un Cordero sin mancha. Nunca se halló engaño en su boca, ¿estamos claros? Léalo. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Ahí está. Desde la ley y los profetas, ¿hasta dónde llegan? Hasta Juan. Ahí, en el momento que Cristo está en las aguas bautismales. Número 5. Bautismo de arrepentimiento. Juan 3:22, Marco 1:15, 16. La gran comisión, recuerden, en el bautismo de arrepentimiento es Jesucristo quien llega, ¿verdad? Es aquí, es arrepentido y convertido, el reino se ha acercado. El bautismo, de hecho, que
una vez que Jesús llega y comienzan a practicar el bautismo, los apóstoles eran los que bautizaban. Jesús nunca bautizó a nadie. Normalmente, entre los rabinos, ellos bautizaban. Les gustaba bautizar personalmente a sus adeptos, los que ellos iban ganando, ¿está claro? En el caso de Jesús, dice Juan, capítulo 4, el 3.25, que es lo que dice primero de Juan, hermano Lester, y el 4.1, ¿qué dice? Ajá. Jesús bautizaba más discípulos que Juan. Señor, el hombre de quien tú hablaste hace y bautiza más gente que nosotros, dice ya. Pero que después que explica el mismo Juan en su evangelio en el 4.1, que Jesús nunca bautizó a nadie, porque Jesús no era ese el bautismo que nos iba a dar, estamos claros, sino el bautismo de Espíritu Santo, que es lo que nos hace nacer de nuevo, nos incorpora en el cuerpo de Cristo. Y aquí viene uno que no se vino a tratar la correcta su parte, dice el bautizo. Él lo bautizará con Espíritu Santo, ¿verdad? Porque sabía que su bautismo en agua tenía un propósito, y una vez que se cumplió el propósito, ya no tenía razón de ser. En Mateo 28:19, repito, este bautismo, vayan, hagan discípulos a la etnia. El judío entendió perfectamente las palabras de Jesús. Los apóstoles, al oír a Jesús decirle, vayan y bauticen a la etnia en mi nombre, ellos entendieron perfectamente, etnia, entendieron tribu, entendieron que eran las tribus de Israel que estaban diseminadas en el mundo entero, ¿estamos claros? Ellos entendieron que tenían que ir entonces a todas las naciones a buscar a los judíos que estaban diseminados para bautizarlos en el nombre de Jesucristo, ¿ya? Este bautismo para los judíos tenía que estar vigente, y este bautismo, que es el bautismo de los judíos, va a practicarse en el tiempo de la gran tribulación, cuando nuevamente el reino de Dios sea anunciado entre ellos. Ya la iglesia no está aquí, ¿estamos claros? Este bautismo, recuerden, repito, no es para la iglesia. Esa fórmula tampoco existe, no está en el texto. Número 6, bautismo de sufrimiento o muerte. Marcos 10:38-39. Ven, este es un paralelo en Lucas 12 también. Lucas 12, 49 y 50, está su paralelo. No saben lo que están pidiendo, podrán beber de la amarga copa del sufrimiento que tengo que beber, podrán bautizarse con el bautismo del sufrimiento con que yo tengo que bautizarme. Oiga bien, podemos, le dicen ellos. Algunos han predicado en este pasaje una tradición y dicen, se fijan, este es el pasaje, podrán beber de la copa que yo bebo y podrán también practicar el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Ahí no está hablando del bautismo que él tuvo en agua, ¿verdad que no? No dice eso el texto, examinen bien el pasaje. Él está hablando de un bautismo de sufrimiento. Está hablando del bautismo en el cual va a ser bautizado en breve, su muerte, ¿estamos claros? La palabra, por ejemplo, que aparece ahí también, copa, como en Hebreos cuando dice, cuando él estaba, bueno, Hebreos lo describe también, pero el pasaje donde está en Getsemaní, puede pasar de mí esta copa, me llama la atención la palabra copa. Sí, en el caso de los judíos tenían esta cuestión de la copa, que era una copa, de hecho, como cuando dice que Dios va a derramar la copa de la ira, ¿no? Y en el caso de Cristo tenía que beber la copa con totalmente la ira de Dios derramada sobre él. Obviamente que esa copa no tiene nada que ver con la agua, José, no, porque nunca. Cuando está hablando en Getsemaní tampoco tiene que ver con agua. Nada que aquí ver. no puede hablar. No está hablando de agua, exactamente. Vamos. Lucas 12:49. Léalo. Yo he venido para encender con fuego el mundo, y quisiera que ya estuviera en llamas. Me espera un terrible bautismo de sufrimiento, y estoy bajo una carga pesada hasta que se lleve a cabo. ¿Piensan que vine a traer paz a la tierra? No. Vine a causar división entre las personas. Me espera un terrible bautismo de sufrimiento. Está hablando de su muerte. Hermano Oscar, cuando le dice a los discípulos, podéis beber de la copa que yo bebo y ser bautizados con el mismo bautismo que yo fui bautizado. ¿Estamos claros? ¿Cómo murieron los apóstoles? ¿Cómo murieron los primeros santos? Conocidos como la iglesia primitiva. Ustedes ya saben, ¿no? Las persecuciones, como los mártires. Dios quiso sellar así, ¿verdad?, la historia del canon del Nuevo Testamento, con sangre, ¿estamos claros? Y estos quieren vivir en mansiones. Sí, y esto, correcto, ¿verdad? Quieren ser bautizados en otras cosas, esto nada más material y económico, ¿verdad? Este es el bautismo, ¿verdad?, que
De hecho, un bautismo de martirio. Esto viene nuevamente para el periodo de la gran tribulación para los judíos, y lamentablemente los gentiles también van a entrar en este paquete, ¿está claro? 7. Bautismo con fuego. Mateo 3, 7 al 11. Y su paralelo, Lucas 3, 16. El fuego, símbolo de castigo en la Biblia. Lucas 17, 29 y 30, en esa versión, por favor, Víctor. Fíjense bien, me busca, por favor, Tesalonicense 1.8, usted, hermano. Segunda Tesalonicense 1.8, 29 y 30, léalo. Imagínense cuando ustedes están oyendo esos cantos, ¿verdad? En las iglesias pentecostales, no, fuego pentecostés, que quema, que quema, que quema, que quema, que quema. Y ellos están hablando de fuego como que el fuego es sinónimo de bendición, como que es sinónimo de qué, ¿verdad? Ellos hablan bautismo fuego, y ellos malinterpretan las escrituras. La palabra fuego tiene que ver con ira, tiene que ver con juicio totalmente. ¿Qué dice ahí, hermano Víctor? 17, 29, 30. Ajá. Hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma, entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente, y destruyó a todos. Si será todo como siempre, hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Así será. ¿Qué es lo que llovió? A fuego, azufre y fuego, fue lo que llovió en Sodoma y Gomorra. ¿Qué es lo que va a caer en breve? Viene fuego también sobre las naciones, tiene que ver con ira. Cuando Juan el Bautista le dice, por ejemplo, a los fariseos que quieren llegar a bautizarse, generación de víbora, ¿quién los ha enseñado huir de la ira venidera? Otra versión, ¿quién los ha enseñado huir del fuego que viene? Generación de víbora. En un incendio forestal, las víboras son las primeras que salen, ¿estamos claros? Entonces, el fuego en la Biblia siempre es sinónimo de juicio, ¿estamos claros? Siguiente texto, se lo diga a usted, ¿verdad? Sí. Léamelo. Segunda de Tesalonicenses 1.8. Y castigue a los que no conocen a Dios y a los que se niegan a aceptar el plan que les ofrece a través de nuestro Señor Jesucristo. Ok, en otra viene, dice, ¿cómo es ahí, Lester? En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor viene a llama de fuego para darle castigo a los que no obedecen a Dios y rechazan a Jesucristo, ¿está claro? Entonces, el fuego es sinónimo de juicio en la Biblia. Recuérdenlo. No hay nada, ¿verdad? Han dado hasta estudios respecto a lo que es el bautismo en fuego. Hermano, hay gente que le pone a fuego, o sea, por ejemplo, una iglesia, generación de fuego, imagínese. Ah, sí, imagínese usted. Tal vez los preserve el Señor para el día de la ira, tal vez. Falta poco. Bautismo, este es el bautismo extraño. 15, 29 de Corintios. 15, 29 de Corintios. Léanlo, por favor. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. Manu Freddy. Si los muertos no fueran a resucitar, ¿para qué se bautizan algunos por los muertos? ¿Para qué lo hacen si no creen que los muertos resucitarán? Versión 60, ¿qué dice? De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Hay algunos que se hacen bautizar por los que han muerto. Si es cierto que los muertos no han de resucitar, ¿qué sentido puede tener ese bautismo? Algunos vienen y dicen el pasaje atrevidamente que Pablo está aprobando o está avalando el bautismo por los muertos. Los mormones son uno de los que han retomado esa doctrina pagana. Esta es una doctrina pagana desde los tiempos de Pablo, el bautismo de los muertos, que de hecho Pablo no está hablando de la iglesia en este pasaje, estamos claros. El bautismo por los muertos es una práctica no bíblica, donde una persona viva es bautizada en lugar de una persona que ya falleció, como un medio de hacer profesión pública de fe para una persona que ya estaba muerta. Esencialmente, podemos pensar de él como la práctica de bautizar a una persona muerta. ¿Qué es lo que hacen los mormones? Tienen una serie de familiares que han muerto y que ellos aman, y entonces ellos quieren rescatarlo del infierno. Los mormones
en sus tratados te ponen el mundo celestial, el celestial, el terrenal y el celestial queda en el centro de la tierra. Viene entonces un mormón aquí, está en el mundo terrenal, y él se bautiza en nombre de su papá, de su tío, de cualquier pariente que él quiera rescatar del infierno. Lo bautizan en nombre del difunto, lo sumergen en la agua, y para ellos este es un ritual bien solemne, hermano Oscar, ¿ya? Porque según ellos, en ese momento de ese bautismo, viene un mormón del mundo celestial, baja al mundo celestial, que es el infierno, le predica al difunto ahí, y una vez que lo conquista, lo saca de ahí y se lo lleva al mundo celestial. O sea, se escucha bien fácil eso, ¿verdad? Entonces, los mormones creen que así han venido rescatando a un montón de gente, malinterpretando 1 de Pedro 3, 18 y 19, cuando dice que Cristo fue muerto en la carne, vivificado en el espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ellos hacen esa mezcla de este pasaje con Pedro también. Esta doctrina es pagana, totalmente. Miren, ahora podemos auxiliarnos de tantos comentarios, ya sea bíblico, podemos tomar algunos historias seculares también, y ahí salen que esta era práctica pagana, que no era bíblica, estamos claros. Amén. La práctica tiene como base la mala interpretación de Corintios 15, 29. De otro modo, leyendo otra versión, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Este es un pasaje difícil de interpretar para algunos, pero si sabemos, por comparación con el resto de la Escritura, que no significa que una persona muerta puede salvarse al ser bautizado por alguien más. Porque el bautismo no es un requisito para la salvación. Efesios 2, 8, 9. Timoteo lo dice también 1.9, segunda carta, Tito 3, verso 3 al 5, Romanos 3.28, ya lo saben todos estos pasajes ustedes, ¿no? La salvación es por gracia, y la única esperanza es cuando estamos aquí con vida, ¿estamos claros? Y cuando digo esperanza, que mientras no muere, pues nosotros tenemos el beneficio de la duda, que a lo mejor si está marcado, tarde o temprano Dios lo va a traer, ¿estamos claros? Todo el pasaje de Corintios es sobre la garantía de la resurrección, no el bautismo por los muertos. Se tiene que leer Corintios 15 desde el 12 hasta el último verso. ¿Estamos claros? Todo el contexto del capítulo, Pablo lo que está haciendo es defendiendo lo que es la resurrección, porque estaban negando la resurrección. Estaban negando la resurrección. Lo que hace tomar eso, y esto están bautizando con la esperanza de una resurrección. Están bautizando por los muertos. Exactamente. Y estos están con esa expectativa, ustedes deben tener la misma expectativa. Más nosotros. Así es, porque lo de nosotros es real. Cristo murió y resucitó, le está diciendo, y los muertos van a resucitar. Es el estilo de varias cosas que él utiliza, también hipérboles, por ejemplo, en el sentido como dice Lester, cuando dice todo me es lícito, pero no todo conviene. Es otra forma de que Pablo analiza y pone al descubierto, ¿verdad?, las prácticas herejes que tenían ellos, exacto. Oye, él mismo, ¿verdad?, cuando le dice alguno de ustedes dice que yo soy predico y que soy ministro de pecado a la hora de decir la gracia, no está diciendo que soy ministro de pecado. Es correcto. En ese mismo. Ahí es. ¿Qué era el ser bautizado por los muertos? Entonces estamos claros que es un pasaje misterioso y ha habido más de 30 diferentes intentos de interpretarlo. Pueden ver todos los comentarios que ustedes quieran respecto a este texto. Primero, el significado claro del griego en este verso es que algunas personas están siendo bautizadas de parte de aquellos que han muerto. Y si no hay ninguna resurrección, ¿por qué hacen esto? 2. Pablo se refiere a una costumbre pagana. Oiga bien, si leemos bien el texto, Pablo no dice nosotros nos estamos bautizando por los muertos, sino ellos, ¿por qué se bautizan por los muertos? Era una práctica supersticiosa, no bíblica. 3. En cualquiera de los casos, él seguramente no aprueba la práctica, de hecho nunca la aprobó Pablo. Él simplemente dice que si no hay ninguna resurrección, ¿por qué ocurría esta costumbre entre los paganos entonces? La práctica mormona del bautismo por los muertos no es ni bíblica ni prudente. El bautismo por los muertos es una práctica que era común entre las religiones paganas de Grecia y todavía es practicado hoy por algunos cultos en pleno siglo XXI. Pero no cambia el destino eterno de la persona, ya que esto solo se determina mientras están vivos. ¿Estamos claros?
Ahí tienen ustedes el ejemplo de la parábola del rico y Lázaro, ¿no? Padre Abraham, envía a Lázaro, le dice, no, ella tuvo su oportunidad mientras estuvo en vida. Pero si alguien resucita entre los muertos, la ley y los profetas tienen, o sea, que lean el Antiguo Testamento, hoy tienen el Nuevo y el Antiguo, ¿está claro? Ajá. Lo que hacen este tipo de bautismo en nombre de los muertos me parece como que fuera un ritual para abrir la puerta a hacer un proceso. Sí, y también, sí, como son religiones paganas, ¿me entiendes? De hecho, son doctrinas demoníacas, todas estas cosas, ¿ya? Así es. Según un atlas bíblico de Charles F. dice que un poco al norte de Corintio había una ciudad llamada Eleuterópolis. Esta ciudad era el centro de una religión pagana donde se practicaba el bautismo en el mar, de aquellos que deseaban asegurar una buena vida después de la muerte. De hecho, esta religión fue mencionada por Homero en el himno de Demetrio, en la página 478 y 479. Es obvio, al leer la historia de Corinto, eran adeptos a ser influenciados por otras costumbres, debido seguramente a su posición geográfica y centro comercial que servía de cúpula entre Asia y Europa. Corintio era una ciudad floreciente económicamente, afluida y poblada por gente de muchos países, que al igual que Nueva York, traen su religión y costumbre consigo. Lo más probable es que Pablo estuviera familiarizado con el hecho de que los corintios estaban siendo influenciados por las prácticas religiosas de la ciudad de Eleuterópolis, donde, como dijimos, antes se practicaba el bautismo en nombre de los muertos. ¿Está claro? Eso es lo que dice en el caso de este comentarista, ¿no? No es una práctica pagana. Hasta el día de hoy la siguen haciendo muchas naciones, dicen, en esos lugares. Pablo usó este ejemplo de los paganos cuando en 1 Corintios 15:29 dicen, si los muertos de ninguna manera resucitan, ¿por qué pues se bautizan por ellos? Note que Pablo no dijo, si los muertos de ninguna manera resucitan, ¿por qué pues nosotros nos bautizamos por los muertos? No está diciendo Pablo eso. Nosotros, sino que dijo, ellos, ¿por qué se bautizan? La iglesia cristiana nunca bautizó a sus miembros por los muertos. Los paganos lo hacían y ese hecho el que Pablo se refiere. Es más, cuando Cristo manda a resucitar, manda a practicar el bautismo a los judíos, estamos hablando que es en el nombre, no de un muerto, sino del Cristo resucitado, en su nombre, ¿estamos claros? A los judíos. Exactamente. Él mismo lo dijo, ¿verdad? Cuando Dios le habla en Abraham, también, correcto, ¿no? En la zarza, ahí es. Bautismo número 9, 1 Corintios 10, 1 al 4. Bautismo en Moisés. El bautizarse en cualquier movimiento filosófico, religioso o político era señal de que aceptaban como máximo fundador a ese dirigente de cualquiera de esas sectas que existían, como Epicurio, estoicos, los esenios, los fariseos, los saduceos. Ellos tenían muy común, era muy común entre ellos estas prácticas, recuerden. También el bautismo del Espíritu Santo, Marcos 1:8, Hechos 1:5, en el caso de Efesios que leímos 4:5, ¿no? Un solo Señor, una fe, un bautismo. El bautismo que está vigente el día de hoy, ¿cuál es? El Espíritu. Bautismo del Espíritu Santo, 1 Corintios 12:13, me lo leen. 12:13. Cada uno de nosotros es un miembro del cuerpo de Cristo que es uno solo. Algunos son judíos, los otros gentiles, algunos esclavos y otros libres. Pero el Espíritu Santo ha formado con nosotros un cuerpo. Hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo por un solo Espíritu y todos hemos recibido el mismo Espíritu Santo. ¿Estamos claros? Todos hemos sido bautizados. ¿Qué es lo que se entiende? ¿Cómo se entiende esto en el mundo tradicional? Que el bautismo del Espíritu Santo, ¿cuál es su evidencia? Hablar lengua. Y algunos llegan al extremo de decir que si no tenés esta experiencia de hablar lengua, no has nacido de nuevo. ¿Se imaginan ustedes? No habita el Espíritu Santo en la persona. Y las personas entonces se miran en obligación de tratar de practicar cualquiera de las lenguas que escuchan a su alrededor. Y si no, pues inventan una ya, para que la gente crea que están bautizados. ¿Se imaginan ustedes? ¿Cuál era la suya, hermano Javier, en el mundo tradicional? Imagínense, ¿ya? Entonces la gente viene y comienzan a hablar sus lenguas extrañas, dicen ellos. Este bautismo libera de la condenación y el poder del pecado.
participando simbólicamente y eficazmente de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. En Colosenses 2:12, Gálatas 3:27, Romanos 6, verso 4 al 6, recuerden que estos tres pasajes, cuando Pablo habla de bautismo, en ninguno de ellos Pablo está hablando del bautismo en agua. A veces hacen unos trataditos donde le ponen a usted qué significa el bautismo en agua, ¿no? Y le ponen ahí, el pastor o el predicador ahí en un río, agarra a la persona y lo primero que hace es sumergirla. Y le dice ya, con esto el bautismo significa que usted está siendo sepultado en la agua. Luego cuando sale de la agua, usted sale a una nueva vida. O sea, está bonita toda esta maroma que hacen, ¿verdad? Pero el texto no está diciendo eso. Los tres pasajes, mencionamos MacArthur, porque en la Biblia MacArthur, que está en el comentario, ¿no? Para los que tienen la Biblia MacArthur, él mismo llega a la conclusión de que estos tres pasajes son lo más seco que ha encontrado. No hay agua en estos tres versículos. No está hablando de agua el apóstol Pablo. No está tomando tampoco el bautismo de agua para darnos a entender nada. Él está diciendo que todos los que han venido a Cristo han sido bautizados en Cristo, en su muerte. No dice en agua, en ninguno de los tres pasajes, si me los leen, ¿sí? También Jesús, cuando hablaba con Nicodemo en Juan 3:7, claro, Jesús le dijo a Nicodemo: no te sorprendas si te digo, ustedes tienen que nacer de nuevo. Esto de nacer de nuevo la gente lo ha tomado pues en la sumersión en agua, que nacen de nuevo. Pero en el 8 dice: el viento sopla donde quiere ir, tú lo escuchas soplar, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es con todos los que nacen del Espíritu. Del Espíritu. Esta es una obra misteriosa del Espíritu Santo en el individuo. Es algo no objetivo, es algo subjetivo, es algo que la gente no lo puede ver, estamos claros, pero si realmente la persona que es traída por el Espíritu Santo a Cristo, esa persona nace de nuevo, lo es incorporado en Cristo, le es puesto una nueva naturaleza, ¿estamos claros? Este bautismo del Espíritu consiste en una obra hecha por el Espíritu Santo, incorporando en el hombre que Dios trae a Cristo una nueva criatura, 2 Corintios 5:17. Esto sucede en el momento de conocer el mensaje de salvación. Al instante somos ubicados dentro de Cristo, Efesios 1:13 y 14, somos sellados también, 1 Corintios 12:13. Esto es lo que Jesús enseñaba a Nicodemo en el capítulo 3 que usted leyó, versos 3 al 7. Cuando encontramos la palabra bautismo en Romanos 6, 3 y 4, Colosenses 2:12, Gálatas 3:27, Juan capítulo 3, 3 al 7, nunca el autor lo asocia con agua. Examine el texto griego, por favor. Pablo, que tan claramente había aprendido la inutilidad espiritual de la antigua circuncisión, no iba a ser precisamente quien atribuyera ahora eficacia alguna a otro rito externo como el bautismo en agua. ¿Estamos claros? En ningún momento, lo que decía Manuel Lester, ¿no? En ningún momento Pablo dejó la doctrina del bautismo para la iglesia. No hay nada en sus cartas paulinas, no hay un solo texto. Y los textos que le citan, lo repito nuevamente, para poder nosotros, hermanos, decir que esto es incorrecto, esta enseñanza es incorrecta, usted tiene que examinar estos tres pasajes. Gálatas 3:27, Colosenses 2:12, Romanos 6, 4 al 6. Examínelo. Juan capítulo 3, 3 al 7 también. Y usted se va a dar cuenta que ahí no está hablando de agua en ningún momento en estos pasajes. Termino. Desde el punto de vista paulino, en Efesios 5:26, el agua se refiere a la vida de Dios que fluye, la cual es tipificada por una corriente de agua. Éxodo 7:6, 1 Corintios 10:4, Juan 7:38 al 39, Apocalipsis 21:6 y Apocalipsis 22:1 y el verso 17. Aquí el lavamiento del agua es diferente del lavamiento de la sangre redentora de Cristo. La sangre redentora nos lava de nuestro pecado, 1 Juan 1:7, Apocalipsis 7:14. En cambio, el agua de vida nos lava de los defectos de la vida natural de nuestro viejo hombre, tales como mancha, arruga, cosas semejantes, según se menciona en Efesios 5:27. Al separar y santificar la iglesia, el Señor primero nos lava de nuestros pecados con su sangre, Hebreos 13:12, y luego con su vida nos lava nuestras manchas naturales. Ahora estamos en este proceso de lavamiento a fin de que la iglesia sea presentada, una iglesia pura, sin arrugas y sin mancha. Este es un trabajo del Señor, hermano Oscar.
Pero se imagina usted una tradición. Tienen ustedes que quitarse las arrugas, los manchas, y hasta los profetas cuando de repente están dando palabra a la iglesia, se ponen hasta a llorar los profetas ahí, ¿no? Una iglesia que no está preparada porque esta arruga tiene mancha y la gente comienza a llorar y no hay ni cómo quitarse las manchas. El problema es que tener un trabajo de ellos. El texto es contundente, me lo lee y terminamos con este pasaje de Efesios 5. Léalo desde el 25 al 27, por favor. Mire qué interesante el texto y hay que leerlo bien, ¿verdad? Efesios 5, 25, ¿no? Ajá, desde el 26, doctor. Desde el 26. No hablemos de los esposos porque ese sería otro tema. Dice, Léalo. para hacer de ella una iglesia santa y limpia, lavada en el bautismo y en la palabra de Dios, presentársela a sí mismo gloriosa, sin manchas ni arrugas, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. O sea que Jesús se prepara una iglesia a sí mismo para presentársela pura, sin mancha, sin arruga. Él se la va a presentar a sí mismo y es Él que la prepara a sí mismo. ¿Estamos claros? Por tanto, ¿cuál bautismo es el que está vigente para la iglesia? El bautismo en agua. ¿Quiénes son los que lo tienen que practicar? Los judíos. Los judíos, los judíos, y todos los que han sido bautizados en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y aquellos que no han sido bautizados todavía y que anhelan bautizarse, recuerden, lo van a consagrar a dioses paganos, pero no al Dios de la Biblia. ¿Estamos claros? Ese bautismo es antibíblico, no existe esa fórmula, y en un solo texto no podemos hacer doctrina. Amén.